Hola a todos, soy Chat Noir. Estaba el otro día colocando un poquito el estudio, las luces, probando la cámara nueva. Por cierto, llevo ya 2 vídeos con mi nueva cámara y no me han dicho nada, gachos. ¿Acaso no ha mejorado mi perfil y se ha estilizado mi nariz? Y en lo que andaba limpiando la colección de perfumes me di cuenta que hay algunos que no he utilizado en meses y lo que es peor, que no los voy a utilizar nunca más seguramente. Los conservo por el canal principalmente, por coleccionismo, pero por uso personal hay algunos que estoy seguro de que nunca voy a terminarme. Y concretamente estas que voy a mencionar son fragancias que aunque las llegara a terminar, no las volvería a comprar. La primera de todas, Club de Nuit Intense. Cuando empezaba en esto no me pude resistir al hype de esta fragancia y la compré a ciegas, la conseguí a un buen precio y la verdad que cuando me llegó me gustó, me sorprendió bastante sobre todo. Hasta ese momento no había olido nada tan poderoso, tan masculino, esa parte ahumada me sorprendió bastante, pero actualmente 3 años después no la veo para mí la verdad. Ni esta, ni Montblanc Explorer, ni Sarah Vibrant Leather, ni la mismísima Creed Aventus. Ese ADN no siento que vaya conmigo. Además considero que no son fragancias que den unos cumplidos de qué rico hueles. No, sí son llamativas y te pueden decir, oye, ¿qué llevas puesto? Pero no porque especialmente les huela rico. Sé que hay mucha gente que le encanta, no digo que sea mala fragancia, simplemente conmigo no va y no la volvería a comprar. Siguiente, Dior Homme Intense, una lástima porque me gusta bastante. La compré porque ciertamente es más ligera que Dior Homme Parfum y quería tener algo un poquito más versátil en esa misma línea, pero la verdad es que no es tan versátil. Para el día a día en esa línea de fragancias con el iris como protagonista me quedo con Givenchy Gentleman Eau de Parfum, que es un poquito más avainillada, o Prada L'Homme Intense, que tiende un poquito más hacia lo alicorado y acuerado. Y si vamos a ir a un evento formal, ¿para qué usar Dior Homme Intense pudiendo usar Dior Homme Parfum? Un perfume súper exquisito, sexy, animálico, con mucha más pegada, con más proyección, más duración, más densa, más cálida. Para mí lo tiene todo. Y otra de las que no voy a comprar más, Dior Sauvage Eau de Toilette. Esta fue pasar del amor absoluto al odio total en el mismo día. Lo recuerdo perfectamente. Cuando me llegó el Decan de 5 mililitros me encantó. Fue un aroma, claro, yo tenía muy poquitas fragancias en ese momento, entonces fue un aroma que me voló la cabeza total. Y lo olió mi mujer y se volvió loquísima. Ese día nunca se me va a olvidar porque yo tenía cita con la aseguradora. Días atrás había chocado mi coche y entonces una mujer del seguro iba a venir a acompañarme al lugar del siniestro para verificar que todo lo que yo decía era verdad, que no iba borracho, que además no trabajaba en Uber y nada por el estilo. Entonces, después de haber visto la reacción que tuvo mi esposa, dije, me llevo esta. Me puse como 15 atomizaciones y iba proyectando bombas de Ambroxan. Yo iba contándole a la mujer del seguro cómo fue el accidente y la mujer en plan... No es que yo estuviera ligando, era Shabazz, la tenía completamente noqueada. Yo lo hablaba y ella solo veía a Brad Pitt. Lógicamente dio por válido todo lo que le dije y el seguro me devolvió el dinero. Entonces, ¿por qué odio esta fragancia? Bueno, llegando a casa tenía que dormir a mi hija y en lo que le estaba contando el cuento con el calorcito de la cama empezó a rebrotar el Ambroxan y yo casi me vomito encima. Así de plano pasé del amor al odio con esta fragancia, odio que aún no se me ha quitado. Siempre que la huelo en alguien que va por la calle, y mira que son unos cuantos, nunca me gusta. Ya todo el tiempo me huele a sudor, me huele desagradable. Y por arrastre me dejaron de gustar fragancias como Versace Dylan Blue y Prada Luna Rosa Carbón. Desde mi punto de vista, el que mejor ha sabido explotar ese aroma sintético, ambroxánico y feromónico ha sido Yves Saint Laurent, con sus versiones White Eau de Toilette y sobre todo con el White Eau de Parfum. Eso sí, cuidado con el White Eau de Toilette 2022, que para mi gusto se han pasado con el ámbar gris. Por supuesto no llega a ser Megamare de Orto Parisi, pero sí tiene un fondo que puede llegar a ser un poquito desagradable si no te gusta el ámbar gris. Y hasta aquí las fragancias que no volvería a comprar. Repito, no es que sean malas fragancias, es que con el paso del tiempo yo las he ido dejando de lado. Seguro que ustedes también tienen fragancias que antes les gustaban y ahora no. Comenten y los leo a todos. Gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en el siguiente, sean felices, muy felices. Salud.